Buenas noches. Buenas noches, dicen. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muy bien, gracias. Me alegro. Mm. Eh, Hoy vamos a hablar sobre el análisis de los textos expositivos. Esto va relacionado el tema del día de ayer que vimos sobre las ideas principales y secundarias. Primero hay que identificar, pues siempre que es un texto expositivo, pues es aquel que informa, explica un tema de manera objetiva y clara. Como decíamos ayer, podría ser en las noticias, tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales. ¿Cuáles son las características de este lenguaje expositivo? Pues primero siempre va a ser muy claro, va a ser muy, muy elocuente, va a usar datos, ejemplos, y más que todo, como decíamos ayer, se basaba en hechos, es decir, que ya son confiables, son ya consultados de fuentes verificables y sobre todo tiene una organización muy lógica, es decir, tiene un orden. ¿Cuál es su finalidad? Pues primerito es informar, que es comunicar, como todo, ya lo decía ayer, de los medios tradicionales, como la radio, la televisión, las noticias más que todo, buscan informar. Después ya los medios actuales, por ejemplo, hacen podcasts en las redes sociales más que todo. Ahí ya busca una explicación, explicar por qué está sucediendo eso. Y por último, busca enseñar, ya sea de manera autónoma o esperando que alguien eh, nos diga para compartir esa opinión, ese hecho. La estructura básica es muy parecida a lo que ya vimos ayer. Por ejemplo, está el título, la introducción, el desarrollo y la conclusión, siendo la conclusión la parte más importante de este texto, porque como les decía, ya es algo propio de la persona, es donde se expresa su opinión crítica hacia la noticia o hacia un texto que se esté escribiendo o narrando. Un ejemplo claro es, por ejemplo, un artículo científico que explica un descubrimiento. Por ejemplo, hace poquito, no más, bueno, ya ni poco, hace 5 años, hablando del COVID, sacaba un montón de noticias. Además, los científicos crearon la vacuna, etcétera. Así que todos los científicos iban publicando artículos científicos que explicaban de cómo funcionaba la vacuna. Obviamente no todo el público leía, porque no le interesaba, obviamente, pero los medios masivos, por ejemplo, la televisión, las redes sociales, sacaba información sobre esos artículos. Tal vez la resumía, tal vez explicaba con palabras propias para llegar a ese público ya normal que tal vez no vaya a leer esos artículos que son muy extensos. Existen dos tipos de textos expositivos. Primero están los divulgativos y los especializados. En este caso, los divulgativos es para todo el público, es decir, todos tienen acceso para que lean y obviamente se puede entender, como no se puede entender, eso ya va a depender de cada persona, de qué análisis pueda darle, pero todo el mundo tiene acceso y eso en su mayoría son libros, cuentos, noticias, aunque ahora hasta los mismos artículos de los científicos los podemos encontrar en varias fuentes especializadas. En cambio, los textos expositivos especializados son más para expertos, como los decíamos ese de cuando llegó la pandemia. Esos son para especializados. ¿Por qué? Porque solo va para la comunidad científica. Tal vez una persona lea y el resto siempre van a ser doctores, van a ser médicos los que van a leer esos artículos para ver cómo funciona la vacuna, etcétera. Ahí podemos poner varios ejemplos, pero al público por lo general no lee esas noticias porque son muy extensas o porque no entiende, porque a veces tienen muchas palabritas técnicas y así. Entonces, la primera estrategia para identificar el tema es identificar el tema central del texto, que como decíamos ayer eran las ideas principales. Yo siempre tengo que preguntarme,
de qué se trata este texto. Siempre tengo que, como les decía ayer, hacerme preguntas para yo identificar. Y si todavía se me complica identificar las ideas principales, pues yo tal vez primero identifique las ideas secundarias, de ahí sí vaya siguiendo con mi análisis, pero eso va a ser poco a poco y con la práctica. Por ejemplo, una estrategia número dos podría ser reconocer las ideas principales y secundarias, justo como les decía. Para mí, si una persona recién está comenzando a leer, pues es mucho más fácil identificar las ideas secundarias y luego las ideas principales. Como les decía ayer, a veces hay de manera explícita o implícita, a veces está todo en el texto, a veces no lo está. Hay que analizar y sacar la opinión crítica. Una, una estrategia número tres, también podríamos analizar recursos utilizados, por ejemplo, en los mismos artículos o en las revistas o en las noticias. A veces utilizan ejemplos o gráficos diciendo tal vez el porcentaje. También tenemos las definiciones, más que todo en los artículos científicos es esto, que tienen estos tres tipos, el gráficos, utilizan ejemplos y las definiciones de cada. Si es que están, por ejemplo, hablando del método científico, tal vez le digan para qué sirve cada uno de esos o qué significa cada elemento y así. ¿Cuáles son los errores comunes que cometemos a veces? Primero, como les decía, confundir la opinión con un hecho. Ya les decía como 100 veces, creo que les voy diciendo, que no es lo mismo una opinión que un hecho. La opinión la podemos dar todos, un hecho no. Un hecho tiene su evidencia presentable. A veces no distinguimos los ejemplos con la idea central, a veces más que todos la confundimos. Pienso que mientras más datos me dé, esa va a ser la idea principal y no lo es. ¿Ya? Si nosotros encontramos, como les decía ayer, números, ejemplos, conectores, eso ya son ideas secundarias. Una idea principal, si es que está implícita en el texto, pues no tiene ni comas y aparte sabemos de qué habla. Siempre tenemos que darnos esa pregunta de qué se trata. Aquí les he puesto un ejemplo. Por ejemplo, las vacunas protegen contra enfermedades. Gracias a ellas se han erradicado epidemias. Entonces yo de una voy a identificar de qué estoy hablando. Ya voy a decir de las vacunas, voy a decir que estoy hablando aquí. Si yo leo el texto rapidito, de una, las vacunas protegen contra enfermedades, gracias a ellas se han erradicado epidemias. Y yo me pregunto rápidamente de qué estamos hablando. Nosotros automáticamente vamos a decir las vacunas, ¿ya? Entonces, así es muy fácil identificar el tema central. Si nosotros aquí no está de manera implícita en el texto, ahí la tenemos que sacar nosotros, pero como nos hacemos esa pregunta, ya es facilito. ¿Ya? Ahí sí, el análisis va a ser que es el tema de la importancia de las vacunas, ¿ya? Igual podría estar de manera explícita e implícita, como les decía. Este está de manera explícita porque tenemos que nosotros poner la demás parte, pero obviamente alrededor del tema central que es las vacunas. Las aplicaciones en la vida diaria, primero, como les decía ayer, en noticias. En las noticias es donde más encontramos estos tipos de textos, sabiendo la importancia. En las noticias, más que todo, la información en vivo, cuando están transmitiendo en los medios tradicionales, en la televisión, más que todo, están transmitiendo en vivo. Esa es información con hechos reales, obviamente. Y después, como así les decía, después de una hora, media hora, ya aparece esa noticia igualmente en las redes sociales. Ahí va a aparecer otra fuente, pero ya constatando de qué nomás pasó, aparte de lo que ya transmitieron en vivo, que cuántos estuvieron involucrados y así. Puede generarse alrededor de la misma noticia dos fuentes distintas. También la puedo aplicar en reportes escolares, más que todo cuando escribimos un ensayo eh, sobre, por ejemplo, la responsabilidad o la solidaridad, diferentes tipos de ensayo que podemos escribir relacionado a
a la escuela, al colegio. Y también esto ya es un poquito más complejo, que son los artículos de divulgación. Como les decía, ya esto solo se especializan las personas que tienen un cierto de nivel de conocimiento muy alto. Por ejemplo, los científicos, los físicos, los que pasan creando vacunas, etcétera. Casi nadie lee de la población general, nadie va a leer esos artículos, es raro, una de 100 personas ha de leer esos artículos, el resto se van a leer entre ellos mismos, entre doctores o entre médicos, entre físicos, ¿ya? Es raro que una persona como nosotros, digamos, yo no tendría el interés de leer algo de una vacuna, por ejemplo. No me interesaría, la verdad, pero puede que exista una persona que se le interese, pero eso va a ser raro, una persona de 100 de las personas del público general. A nosotros tal vez nos interese más por ahí novelas de ciencia ficción, cuentos, de terror, así. ¿Cuáles son los beneficios de entonces del análisis de estos textos expositivos? Como todo texto, como todo ejercicio, si hacemos de leer, pues vamos a tener una comprensión más profunda del tema. Y no solo sobre eso, sino en la vida general, en la vida cotidiana. Vamos a desarrollar un pensamiento crítico mucho mejor, sin tener casi errores, porque todos nos equivocamos tarde o temprano, pero lo vamos a ir disminuyendo con el tema de la lectura. Vamos a tener una mejor preparación académica. Siempre es bueno estar educado, siempre es bueno estudiar lo más que se pueda, así sean cosas que me sirva solo para mí. ¿Cuáles son las claves para hacer un buen análisis? Pues primero, como les decía, subrayar las palabras claves. Tal vez comienzo con eso. Tal vez si yo que recién voy a comenzar en el mundo de la lectura, y no solo de cuentos de eso, sino de las noticias, lo que observo en la vida diaria. Siempre voy a buscar esas palabras clave. Tal vez no conozco el significado de una palabra, pues la noto, la subrayo o la busco inmediatamente y voy a ir conociendo más. También podría ser un resumen si ya me interesa algo en, en concreto, hacer un resumen sobre el contexto, igual formular preguntas, por qué, para qué, cuándo, dónde, que eso nos va a ayudar para identificar ese texto, de qué vamos a estar hablando y todo lo relacionado a ese contexto. Entonces, en resumen, el texto expositivo explica con datos y claridad. Siempre tienen de explicar con ejemplos más que todo, porque ahí lo hacen más práctico, van a entender la mayoría de personas y nosotros lo explicamos con ejemplos. Analizar esto nos va a permitir entender mejor el contenido que vayamos tal vez a explicar a las personas que nos están viendo o escuchando. En conclusión, entonces, el análisis de texto nos va a fortalecer la comprensión y la capacidad de comunicar esa información de manera verídica más que todo. Como les decía ayer, la finalidad de los textos es transmitir información que sea 100% real. No podemos añadir cosas que tal vez yo piense que sean. Es que podría, ¿no? Esa palabra cuando exponemos algo o exponemos para un público que nos está viendo, esa palabra deberíamos olvidarla. Presentar solo hechos comprobados y con pruebas de lo que estoy diciendo. ¿Ya? ¿Alguna preguntita? Si no, vamos con el debercito. Igual va relacionado con el tema de ayer. Tienen que leer cualquier noticia o un artículo expositivo, cualquier cosita que pueda relacionarse a la tarea 10, 11, igualita lo pueden seguir utilizando a la misma noticia, pero van a escribir el tema central y dos ideas principales y una secundaria. Ayer ya solo hicimos una, ahora ya quiero un poquito más, que sean más específicos y vamos a escribir dos ideas principales y ahora solo una secundaria. Entonces nosotros tenemos que añadir tal vez un poco más de la noticia que escribí o un poquito más del fragmento de la historia que la podría haber
puesto en la tarea 10 o 11. O si no, puedo utilizar un texto nuevo, no hay problema. Pero en esta sí vamos a utilizar dos ideas principales y una secundaria. ¿Alguna pregunta? No, profe, no. Ya, entonces eso queda de deber y más que todo volver a escribir la noticia un poquito más larga para yo poder identificar dos ideas principales y una secundaria. Y entonces, si está entendido, nos vemos el día de mañana y ya con un nuevo tema. Hasta ¿Listo? mañana entonces. Hasta mañana, que pasen bien.